Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, nos unimos para continuar con las tertulias del patrimonio de la ciudad de Arequipa. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia. El tema del día de hoy trata sobre el patrimonio escultórico virreinal que tiene la ciudad de Arequipa. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Alba Choque Porras. Ella es historiadora del arte y comunicadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es máster en gestión del patrimonio histórico, artístico y cultural por la Universidad de Murcia, España. Doctora en historia del arte, sociedad y patrimonio, con la mención de cum laude por la Universidad de Murcia en el año 2019. Y beca de Sara Assicurazione de instancia y visita a los sitios históricos de Italia en el año 2013. Es directora de CLAI, Centro Peruano de Investigación y Promoción del Patrimonio Artístico Cultural, desde donde se ha organizado y promovido iniciativas culturales tanto en Perú como en España, como ha realizado investigación en el Museo de Bellas Artes de Murcia y en el Museo de América de Madrid, donde elaboró una investigación sobre la colección de queros virreinales de este museo. Es autora de varios textos, entre los que destacan La imagen del felino en el arte antiguo del Perú, en el año 2009, El poder de la imagen, análisis de símbolos de las elecciones municipales, en el año 2006, Nuevas tecnologías e interdisciplinaridad en la comunicación del patrimonio cultural, en el año 2019, De los Andes a la eternidad, María Núñez del Prado y su legado artístico en el Perú, en 1971 de 1995, editado en el 2019, entre otras publicaciones. Ha sido directora de la revista de Historia del Arte Peruano entre el año 2015 al año 2016. Ha dictado la cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el área de posgrado y en CEFOTUR. Actualmente es docente en la Universidad Privada del Norte, en la Universidad La Salle en Arequipa, donde es directora del Diplomado de Historia del Arte. Es profesora visitante de Museología en el área de posgrado de Ciencias Sociales en la Universidad Pública del Alto, en la ciudad de Bolivia. Bueno, la conducción de este punto va a continuar con el doctor Romario Rommel. Y Alba, bienvenida al programa y espero que les agrade. Doctor Rommel, sigue usted con la conducción del programa. Gracias. Amigos, muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos a nuestra tertulia sobre patrimonio de Arequipa. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del arte virreinal de Arequipa y nos acompaña esta mañana la historiadora Alba Choque, Alba Choque Porras, con quien vamos a conversar sobre el arte virreinal de Arequipa. Y tal vez una de las primeras inquietudes que tenemos al respecto, Alba, bienvenida, sería respecto de cómo llega la escultura a nuestro país, o mejor dicho, ¿no? Tal vez para aterrizar y entrar de lleno al tema, cuando hablamos de arte virreinal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, muchas gracias Mario por la invitación y a todos los que participan dentro de la organización del programa. Cuando hablamos de arte virreinal tenemos primero que plantearnos ese choque cultural que va a haber entre las representaciones del antiguo Perú con la llegada de la conquista, de los españoles, y cómo van a traer un nuevo modelo de representación, vinculado a lo figurativo, vinculado a la copia de la realidad, bajo diversos estilos artísticos que se dan en su momento. Y la llegada de las imágenes, sobre todo las religiosas en este caso, van a estar vinculadas con el tema de la evangelización. Lo mismo que pasaba en Europa, hablemos si queremos llamarlo así, en España, donde la imagen servía para inculcar los dogmas de fe, para inculcar, la historia del Génesis, del Nuevo y el Antiguo Testamento. Lo mismo va a pasar en una sociedad donde el nativo, la persona que ha nacido en nuestras tierras, todavía no tiene relación concreta con el mundo católico, con el mundo cristiano. Entonces, la imagen, sea en pintura o en escultura, va a servir para, relacionar, conectar y llevar entre comillas, la fe
a estas personas, ¿no? Y de esta manera van a llegar primero obras importadas, sea en pintura o en escultura. Llegan primero a Lima y de la misma manera van a llegar al Cusco, van a llegar a Arequipa, van a llegar a la ciudad de Trujillo. En el caso de la escultura, va a suceder un fenómeno bien particular, porque la pintura solamente es una representación, ya sabemos, 2D, una sola faz, ¿no? En cambio, la escultura siempre va a ser de corte, sobre todo tridimensional, cuando hablamos de la escultura virreinal. Podemos hablar también de la escultura en relieve que se encuentra en los pórticos de las iglesias, pero podríamos tratarlo en otra sesión específicamente. Y cuando hablamos de escultura tridimensional, estamos hablando de representaciones de santos, de Cristos, de vírgenes y de algunos temas que van a estar asociados a defender la fe católica e implantarla en estas tierras. Primero, pues comienzan a surgir en Lima los primeros talleres, poco a poco siguen llegando las obras importadas, pero comienzan a llegar también escultores que vienen del viejo mundo, sobre todo traídos por las primeras órdenes religiosas, porque ellas también al implantarse en otras ciudades del país tienen que rellenar los espacios de las hornacinas, de los altares, para que, digamos, capturen de una mejor manera la atención de quien se adentra a estos espacios religiosos. Y ojo, a diferencia de la pintura, la escultura atrapa. En un momento donde no hay internet, en un momento donde no hay televisión, ni nada de lo que tenemos que trasladarnos al hombre del siglo XVI. Cuando ve una escultura, no es lo mismo que verla ahora, ¿no? Se detiene, observa, ve los ojos, las lágrimas, los cabellos muchas veces naturales de estas obras de arte y se impacta y de esa manera llega con un mayor verismo en la fe y captura de una mejor manera la Iglesia Católica al feligrés. Y bueno, pues de esta misma manera, pues las órdenes religiosas que se instalan en Arequipa, en este caso, van a tener como un arma importante a la imagen escultórica de bulto, sobre todo, ¿no? Sí. Alba, permíteme, efectivamente, lo que tú mencionas acerca del arte virreinal en el Perú y particularmente en Arequipa, pues como tú lo has mencionado, tenía como finalidad, sobre todo, afianzar, ¿no?, el proceso de evangelización entre la población nativa de esta zona del país, ¿no?, a través de las imágenes, ya sea en escultura o en pintura, pero sobre todo, como tú lo destacas, en la escultura, ¿no?, que tenía un efecto tridimensional y de mayor impacto por lo verídico, ¿no es cierto?, lo realista, que proyectaba justamente las imágenes de estas esculturas. Y en ese sentido, Alba, ¿nos podrías tú indicar, por ejemplo, en qué consistía para este periodo de oro la escultura barroca? Sí, bueno, pero antes de hablar de lo barroco, Mario, me gustaría enfatizar que Arequipa además tiene una presencia importante dentro de lo que es la escuela manierista, porque sabemos que antes del barroco, Vitti había hecho obra pictórica en la Compañía de Jesús de Arequipa, él es jesuita. Los jesuitas traen a muchos artistas que son de sus propias órdenes religiosas a trabajar el tema de la pintura, y cuando llegan aquí estos pintores al Nuevo Mundo, se tienen que convertir en escultores, como es el caso de Vitti. Y Vitti va a tener sus seguidores, tanto en pintura, y estos artistas que son seguidores de Vitti van a también marcar la influencia del manierismo, y tenemos un caso importante, por ejemplo, en la propia Compañía de Jesús, prácticamente un tardomanierismo, con una obra de Diego de Rodríguez. Si uno entra a la Compañía de Jesús, entra al retablo del crucificado, el que está hacia el lado derecho, el que está más cerca al altar, ahí vamos a encontrar un San Sebastián, que tiene toda la estela de Vitti, pero que es hecho por Diego de Rodríguez. Diego de Rodríguez es un artista seguidor de la tendencia manierista, ya es un tardo manierismo, es cierto,
pero nos plantea que también Arequipa tiene ese tipo de estilo artístico en la escultura presente. Otra obra, por ejemplo, no de corte manierista, pero esas vírgenes verticales que están dentro de un primer espacio, va a ser Nuestra Señora del Consuelo, es una escultura del siglo XVI que se encuentra en la iglesia de la Merced de Arequipa, que es obra de Gaspar del Águila, que también es un artista español que realiza obra también en la ciudad de Lima. Entonces tenemos primero ese primer espacio, y este San Sebastián además es muy curioso porque, digamos, es un tardomanierismo que se acerca, que es el pie hacia el barroco que tú mencionas. Porque ya cuando llegamos al siglo XVII, el siglo de oro español va a estar presente con fuerza, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes de Latinoamérica. Y aquí quiero señalar brevemente esas escuelas que hay dentro de la escultura barroca para ver cómo esto se traslada a nuestro país y en el caso de Arequipa. Por un lado tenemos la escuela castellana, donde vamos a tener como figura importante a Gregorio Fernández, esos Cristos con mucha sangre, que además vamos a ver después en algunas imágenes y comentar además cuál es su presencia en la ciudad blanca de Arequipa, ese realismo cruento que va a marcar la tendencia de esta parte de la escultura barroca española. Y por otro lado tenemos a la escuela andaluza que a su vez se divide en dos, la escuela sevillana, que también habrá presencia en Arequipa, y la escuela granadina, que también veremos algunas imágenes respectivas, ¿no? La escuela sevillana, Sevilla, capital importante de las artes en Europa, en ese momento va a suavizar la representación figurativa y vamos a ver, por ejemplo, artistas como Juan Martínez de Montañés y cómo eso se refleja después en la ciudad de Arequipa. Martínez de Montañés va a tener fuerte impacto porque si bien va a suavizar todavía elementos de la escuela castellana, pues nos va a presentar esos Cristos que tienen un paño de pureza con un cordón anudado a la vista del público y lo cual crea un impacto fuerte ante el espectador del siglo XVII en ese contexto, ¿no? Es un Cristo más atemperado, es un Cristo que además va a tener presencia en la ciudad de Arequipa y después vamos a tener la escuela granadina, que hemos comentado, la escuela granadina que con Pedro de Mena, que nos van a marcar un naturalismo, un dinamismo mayor en el tema de la escultura. Finalmente, dentro de la escultura española del siglo de oro español, el barroco español, tenemos la escuela murciana, que es la única que no llega a nuestro país, con la figura de Salzillo, que es una transición hacia el rococó, ¿no? Entonces, esas tres escuelas van a marcar los parámetros y, ojo, bien importante en el caso de nuestro país, vamos a tener obra de primer orden, más que la pintura, vamos a tener obra completa de los talleres propios y de los propios artistas españoles en ese momento. Muy bien, Alba, muy bien. Creo que hemos presentado, digamos, el panorama de la escultura en nuestra ciudad y volvemos luego de la pausa. Reactivación Económica 2020. Iniciamos en la Municipalidad Provincial de Arequipa con más de 100 millones de soles de inversión para la ejecución de 33 obras de infraestructura para toda la provincia, generando más de 10.000 puestos de trabajo directos. Con acciones que nos unen, nos cuidan y transforman, podremos salir adelante. ¡Fuerza Arequipa! Bien, amigos, continuamos con nuestras tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Nos acompaña la historiadora Alba Choque Porras, especialista en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en el primer bloque estábamos hablando, ella exponía, nuestra invitada, la presencia del siglo de oro español en nuestro medio, ¿no? La influencia barroca a fines del siglo XVII, la aparición de las escuelas, la sevillana, andaluza, granadina, que marcaron tendencias en la escultura en nuestro país en la época virreinal y también, por supuesto, en Arequipa. Hizo referencia a algunas esculturas como la que se puede ubicar, la Virgen del Consuelo, en la iglesia de la Merced, ¿no? Y la influencia de algunos grandes maestros como Pedro de Mena, por ejemplo. Pero ahora, en compañía de Alba, nos gustaría hacer una especie
pues de gira, ¿no? En las iglesias y templos y monasterios de nuestra ciudad para que ella nos pueda referir qué esculturas de la época del arte virreinal podemos ubicar en esos lugares. Y me gustaría comenzar hablando primero de Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo, Alba, ¿qué esculturas del arte virreinal pueden ser reconocidas hoy en día? Sí, gracias Mario. Pues en Santo Domingo tenemos dos obras importantes desde mi punto de vista. Por un lado tenemos un Cristo del Santo Sepulcro, es una imagen que además sale en procesión en Semana Santa en muchas partes del mundo. Y esta obra, pues es un Cristo yacente, se encuentra actualmente ingresando hacia el lado izquierdo de la iglesia de Santo Domingo, está dentro de una urna tipo ataúd, ¿no? Una urna de cristal. Y poca gente, a lo mejor cuando lo ve, se daría cuenta de que es un Cristo articulado. Entonces, aquí me permite hablar de esto. ¿Qué pasa? Los Cristos articulados son los que cambian de posición, que durante todo el año están como Cristos yacentes, y cuando ya llega las festividades de Semana Santa, se saca de la urna en este caso y se coloca sobre una cruz, como vemos en algunas imágenes, y se le lleva después en procesión, solamente para esta festividad. Esta escultura es importante porque además ya la documentó el doctor Ramos Sosa en su momento, el contrato además que está de por medio, como obra del español Bernardo Pérez de Roble. Él es un escultor y también cantero, ¿no? Que nace en Salamanca, fíjate, pero que su padre también era escultor y llega a Sevilla, donde va a tener dos influencias, algo que hemos comentado antes. Por un lado, de la escuela castellana, porque este Cristo que hay en Santo Domingo es un Cristo también con sangre, ¿no? Llamativo, y después, por un lado, pero lo suaviza el artista porque se ve que también tiene reflejo de la influencia andaluza, ¿no? Dado que su padre tuvo contacto con Juan Martínez de Montañés. Entonces vemos aquí cómo este artista, que además llega a Lima hacia 1644, que además contrae matrimonio con una limeña y que viaja a Arequipa y tiene hijas en Arequipa, ¿no? Hijas arequipeñas, va a mezclar estas dos tendencias en esta escultura tan importante. Entonces tenemos presencia, por un lado, en Arequipa de la escuela castellana y de la escuela sevillana pura y dura, dentro de este espacio de Iglesia Santo Domingo, ¿no? Y por otro lado está el Cristo de la Vera Cruz, que se encuentra al fondo en el altar. Este no es un Cristo articulado, es un Cristo, digamos, más con el cuerpo un poco más alargado, no es manierista porque estamos en el barroco, pero es un Cristo más atemperado, ¿no? O sea, no tiene tanta, digamos, tanta muestra de sangre. La representación de la sangre, quería comentar, es una de las muestras de la representación de los fluidos divinos, que se presenta tanto en la pintura como en la escultura, para marcar esa relación, digamos, de todo lo que viene del cuerpo de Cristo o también de la Virgen, por ejemplo, son síntomas o vinculaciones con en este caso, con el Hijo de Dios, ¿no? La sangre, el sudor, en fin, de los santos y de Cristo en general. Bueno, pues esta Cristo de la Vera Cruz que se encuentra en el altar de Santo Domingo, se halla el contrato documentado que se manda a realizar en 1662, ¿no? Y que, digamos, durante 4 meses el artista lo prepara, ¿no? Entonces tenemos esta muestra importante. Este Cristo más bien ya estamos vinculándolo no a la escuela castellana, sino a la escuela ya andaluza, sevillana propiamente dicha. Claro, efectivamente, como tú mencionas, hay un verdadero verismo, un naturalismo en estas esculturas, como del Cristo del Santo Sepulcro, muy conocido por todos nosotros aquí en Arequipa, sobre todo durante la Semana Santa, que sale en procesión. Y por otro lado, bueno, tenemos también el monasterio de Santa Teresa, ¿no? Que a propósito tiene un hermoso museo de arte virreinal. Y en el monasterio de Santa Teresa identificamos también al Niño Jesús de Praga, ¿no? Que sería otra imagen simbólica de este periodo del arte virreinal que, como tú bien decías en la primera parte de tu intervención, tuvo como propósito, como finalidad, afianzar, ¿no? El credo católico en estas tierras. ¿Cuál es la importancia del Niño Jesús de Praga?
Sí, primero voy a hablar de la historia un poquito, después de la parte estilística de esta escultura, que además nos muestra la devoción hacia el divino niño, ¿no? Hay diversas representaciones de Jesús siendo niño y que como tal en realidad tienen un origen en común, porque está el divino niño de Atocha, el divino niño de Praga y así por el estilo en diferentes partes del mundo. Esta devoción hacia la figura de Cristo niño nace a través de las historias vinculadas a la visita del niño Jesús que hace con sus padres y sus abuelos Joaquín y Ana en el Monte Carmelo, y que, la congregación carmelita tomó por esto, una fuerte devoción hacia la figura de estos niños pequeños o Cristos pequeños, digamos, ¿no? Y hablando propiamente del niño Jesús de Praga, pues esta devoción nace, como su propio nombre lo dice, en la ciudad Praga, de la capital de actualmente República Checa. En realidad plantean algunos investigadores que es una obra española que fue donada para una princesa polaca que no podía tener hijos, porque, la devoción hacia esta figura está vinculada para que las mujeres puedan ser fértiles, para una mujer que no puede quedar embarazada, si le reza al niño de Praga, pueda cumplir su anhelo de ser madre. Esa es la devoción principal, ¿no? Pues de estas hay varias variantes en muchas partes del mundo. Lo curioso de esta escultura nos muestra algo peculiar dentro de la presencia de la escultura virreinal, el uso de artificios. El barroco es un estilo que llama la atención porque conmueve al espectador, sea en pintura o en escultura. Y en este caso, lo que va a tener de especial el niño de Praga de Santa Teresa es que tiene una peluca. En su momento, es una peluca además de cabello natural, ¿no? Lo cual ya impactaba aún más, imagínense si salía en procesión. Tiene ojos de cristal, ¿no? Entonces se crea lo que tú mencionabas hace unos minutos, ese verismo. Entonces capturamos a la fe, al feligrés, por medio de estos síntomas, estas muestras exteriores, que la persona que lo vería pues pensaría, está vivo, Dios está vivo y yo tengo que seguirlo, ¿no? Es un niño además emperador, porque lleva una corona que nos muestra, que el imperio del cielo y de la tierra, y además porque se ve reflejado, porque lleva la esfera en la mano con una cruz que nos muestra o que nos marca, sea niño Jesús o sea Cristo ya en etapa adulta, que Él domina a la humanidad a través de su palabra, a través de la fe. Y además es un niño que levanta las manos y dobla los dedos, ¿no? En señal de bendecir a quien cree en él. Alba, de pronto podemos en este segundo bloque poder sintetizar la propuesta que tiene la Iglesia de la Compañía de Jesús a través de igualmente dos esculturas, una de ellas el Señor Justo Juez, ¿no? Que también, sale en procesión durante la Semana Santa en Arequipa. Sí, así es, Mario. En el caso de la Compañía de Jesús, vamos a ver seguramente un museo de esculturas, porque es maravilloso lo que hay ahí, que nos revela la influencia, así lo digo tajantemente, de la escuela castellana. Esos Cristos sangrantes, pues van a tener su influencia más de dos, en realidad vamos a hablar de dos, pero podríamos hablar de otras también. En el caso, cuando ingresamos a la Compañía de Jesús, también hacia el lado izquierdo, la primera hornacina que vamos a encontrar va a ser el de Justo Juez, justamente, ¿no? Que además es un Cristo sangrante, ¿no? Que es característico de esta escuela española del barroco, y que tiene esas grandes potencias, esas tres potencias, dos hacia los lados y una hacia arriba, que nos marcan también un tema que también vamos a ver en la pintura, que es el tema de las potencias del alma, ¿no? Cuando se refieren a las potencias del alma, estamos hablando del conocimiento de la memoria del Padre, el conocimiento del Hijo y de la voluntad del Espíritu Santo, que están Perdóname, que te interrumpa en tu magnífica exposición, pero vamos a regresar después de la pausa para continuar conversando sobre el arte virreinal en Arequipa.
cumpliendo con una disposición normativa de implementar a los comedores populares con los kits de aseo e higiene y desinfección, ¿no? Para que ellos puedan trabajar como lo han venido haciendo, pero con los implementos necesarios para cautelar la integridad de las personas que operan estos comedores y lógicamente también de las personas que consumen los alimentos preparados en estos comedores. También nosotros hemos visto por conveniente identificarlos, entonces nos hemos preocupado por hacerles un distintivo para que puedan ser identificados y sepan que aquí en ese lugar funciona un comedor. Bien, continuamos en esta tertulia con la historiadora Alba Choque Porras, especialista en historia del arte, y ella nos venía contando la presencia de algunas esculturas importantes, relevantes, por todos nosotros conocidas, en diferentes espacios como son la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de Santa Teresa en su museo virreinal, la Compañía de Jesús. Justamente nos hacía mención a la figura del Señor Justo Juez, ¿no? Y también a la del Jesús Nazareno. Alba, ¿qué más tendrías tú que añadir acerca de lo que venías mencionando en el anterior bloque? Sí, Mario, quería añadir también la figura de Jesús cautivo, ¿no? Que muchas veces lo vemos en la Compañía de Jesús con los trajes y no nos damos cuenta de cómo es realmente si se les quita, y que también tiene, laceraciones, esa sangre, que está marcando también la influencia de la escuela castellana. Bien, entonces veríamos ahora, en este recorrido que estamos haciendo junto con Alba Choque, en algunos espacios importantes de la ciudad de Arequipa, la colección que guarda el Banco Central de Reserva, ¿no? Y tú nos mencionabas de que allí también podemos encontrar algunas esculturas muy representativas de esta época del barroco. Efectivamente, en el Banco Central de Reserva tenemos la presencia de la escuela granadina. La figura central de esta escuela es Pedro de Mena, un escultor español que tiene, una escultura importante que es el llamado Ecce Homo y la Dolorosa. Son, las esculturas más representativas que además se van a encontrar la influencia de Pedro de Mena en este espacio con justamente una Dolorosa, ¿no? Que lleva un manto azul, un vestido rosado, una túnica rosada, y un Cristo Ecce Homo también en este espacio, ¿no? Característica principal, la mirada hacia el cielo. No son cristos sangrantes ni imágenes devocionales con sangre, porque la escuela granadina es muy atemperada, le importa más el naturalismo, conmocionar al espectador por la dulzura, el gesto de los rostros, más que por, expresiones de herida, sangre, como hemos visto anteriormente. Así es, y también, si bien es cierto, la representación del diablo, igualmente muy conocida por nosotros y que está en la nave central de nuestra catedral de Arequipa, no corresponde a la época virreinal, sino más bien al periodo republicano. Sin embargo, nos decía la historiadora Alba Choque que tiene un significado especial. ¿Cuál es ese significado, Alba? Si hablamos de la Catedral de Arequipa, tendríamos que remontarnos primero como arquitectura al neoclásico, pero en el interior, en la nave central, se encuentra un púlpito. El púlpito, el lugar donde, el sacerdote daba la prédica, los sermones, y en la parte baja, debajo de la cazuela, se encuentra la representación de un diablo, pero no es una escultura neoclásica, es una escultura neogótica, es una obra además del taller de un artista francés muy conocido, además tiene varias obras parecidas en la ciudad de Lille, ¿no? Él es Charles Rigaud, Blissin Rigaud, perdón, y esta obra pues fue mandada a hacer por una arequipeña, ¿no? Francisca, a ver si lo tengo por aquí, Francisca Cafiera Lizárraga, ¿no? Antes de su muerte, y que a finales del siglo XIX va a, a construirse este púlpito con esta imagen.
Y si hablamos de ángeles caídos, tenemos que hablar de Lucifer, justamente, que se encuentra en la Catedral de Arequipa, un elemento súper peculiar, uno de los pocos espacios católicos en el mundo que tiene esta representación. ¿Qué puede hacer un diablo en un espacio como este? Pues es la contraposición que utiliza la Iglesia Católica para marcar la defensa de la fe, ¿no? El púlpito, pues el padre, el sacerdote, defiende los dogmas de la Iglesia, y por tanto poner al ángel caído, al diablo abajo, es que la fe vence, a la palabra vence, digamos, a lo maligno dentro de este contexto. Y esto era un tema también recurrente porque hay otro tipo de esculturas, no en iglesias, pero sí en espacios públicos, de esculturas representando a Lucifer, además con cuerpo humano, ¿no? Mientras en el románico, en el gótico, lo hemos tenido como cuernos, con reptil, con cola de animal. Pues en este caso, dentro de la escultura neogótica, pues vamos a tener un Lucifer más humanizado en ese contexto. Claro, estamos hablando también de un lenguaje no verbal de las imágenes, ¿no es cierto? En estas esculturas que transmiten emociones, sentimientos, pero también infunden temor entre la población católica arequipeña en particular, ¿no? Ese temor que está justamente graficado en la figura del diablo sometido por la autoridad y el peso que simboliza la Iglesia Católica, ¿no? Que oprime y vence a la figura de Lucifer, como tú lo mencionabas en el caso de la catedral. Pero me gustaría que también nos puedas comentar la presencia de la imagen de la Virgen de Chapi, ¿no? Tan representativa en Arequipa, cuyo templo está en Polobaya, y que tú nos decías es igualmente una imagen, bueno, espiritualmente muy importante en la ciudad, pero que tiene también una historia. Sí, para hablar primero de la parte estilística, esta representación mariana, la representación mariana es una de las más populares que hay dentro del mundo católico en general, y en el Perú el de relacionar a la Virgen con la Madre va a ser muy importante, tanto en la pintura como en la escultura. Partiendo de ese punto de vista, la representación de la Virgen de Chapi es la representación de una Virgen Cerro, vinculada al tema de la fertilidad. Ya sabemos que el lugar donde se encuentra, pues su iglesia, es un sitio que no es precisamente fértil, ¿no? Que es más bien un poco inhóspito, pero que justamente colocar una imagen, una virgen de este tipo montaña, por los trajes que utiliza, pues nos refleja ese anhelo que va a verse reflejado en el poblador de querer, digamos, vincular a la Virgen con la abundancia, con un mejor porvenir para su futuro, ¿no? Y además la Virgen es una Virgen candelaria, porque lleva, ya vemos, como una especie de fuego, vela en la mano, y deberíamos llamarle verdaderamente Virgen de la Candelaria de Chapi. Y este tema de la Virgen Candelaria surge en Tenerife, en España, y está vinculada a la historia de cuando María presenta a Jesús cuando es pequeño en el templo, y para presentarlo, bajo ese contexto, tiene que llevar una vela. Eso, fíjate cómo es que llega hacia nuestro país a través de la Virgen de Chapi, y a través de esta vela, de esta llama, pues nos guía a través de la luz de su Hijo, de la luz de Jesucristo, ¿no? Ella lleva al niño porque ella, y además están coronados, madre e hijo, son emperadores del mundo, no solamente reinas, sino emperadores, reyes de reinos en general, y nos marca a una Virgen que, digamos, no solamente es bondadosa, sino que también puede imponer justicia, puede imponer el orden dentro de la jurisdicción, y además se va a trasladar a toda la ciudad de Arequipa. Virgen de Chapi, que además su festividad ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2012, y nos muestra pues cómo la Iglesia Católica y los dogmas que tienen que ver con la Virgen María calan profundamente a través de estas esculturas, porque la Virgen de Chapi también tiene un cabello natural, tiene ojos de vidrio, ropajes suntuosos que capturan inmediatamente la atención del espectador. Así es, en el imaginario religioso popular, pues juega un papel notable estas imágenes de las vírgenes, las devociones marianas, como tú lo has mencionado, ¿no? Que están presentes en estos espacios
llamados iglesias, monasterios o conventos en nuestra ciudad de Arequipa. Y en ese sentido, habiendo recorrido junto contigo, Alba, estos espacios y habiendo identificado estas esculturas tridimensionales con mucho efecto en la población religiosa, existe la propuesta de hacer también un rastreo, ¿no?, de estas esculturas con el fin de preservarlas y de conservarlas de la mejor manera como patrimonio, ¿no?, de Arequipa y parte de ese legado del arte virreinal. Así es, porque Arequipa yo pienso que se merece una buena investigación, un libro dedicado al tema de la escultura. Como hemos visto en todo este recorrido, Mario, pues tenemos en Arequipa lo mejor de lo mejor hablando de escultura vinculada al barroco español. Y esa conexión entre España y Arequipa, por lo tanto, es innegable. Y el reflejo de la misma como sociedad, como feligresía. Hay que rastrear iglesia por iglesia. No solamente las que están en el centro, las que están seguramente en el Valle del Colca, en otras regiones, en otras zonas de Arequipa también, y revisar y comparar cuál es la influencia de cada quien, porque seguramente ha habido seguidores, maestros nuevos arequipeños que tenemos que tratar de identificar mediante este trabajo de investigación. Así es la impronta europea, occidental, en nuestro medio, ¿no?, que ha llevado a cabo, ejecutado por maestros oriundos de este lugar, pero con una influencia occidental europea. Alba, muchas gracias por haber junto con nosotros presentado esta exposición sobre el arte virreinal en Arequipa. Agradecerte por tu participación y también invitar a los amigos que siguen este programa Tertulia sobre Patrimonio de Arequipa para la siguiente semana, en que vamos a tener a tratar el tema el mercado de San Camilo con un invitado igualmente especial, el historiador Lorenzo Taca Quispe. Entonces los invitamos para la siguiente semana, nos puedan acompañar en una nueva edición del programa Tertulia sobre Patrimonio de Arequipa, y igualmente agradecer, como siempre, a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia que nos apoyan en la difusión de estas tertulias que organiza la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Muchísimas gracias, Alba, por tus aportes. Ya habrá oportunidad para que podamos seguir conversando sobre este importantísimo tema. Gracias a ustedes.